in this video, we will teach you how to make the first activation of the multi-loop, which is tip-back activation. En este video les vamos a enseñar cómo hacer la primera activación de los arcos multi-loop, que siempre es tip-back. And we do it with the same plier that we use to bend the wire, the kim plier. Usamos la misma pinza que usamos para doblar el alambre, que es la pinza kim. Okay, so the tip-back activation is usually the first activation that we do, and it's supposed to start smoothly, and then you can increase it later on if necessary. Esta siempre es la primera activación que hacemos, supuestamente, o en casi todos los casos hay que empezar de manera suave, y ya con las siguientes activaciones se incrementa la cantidad de tip-back. So, if you look at our wire, it is now flat. Ahorita el alambre está completamente plano. And what we are going to do is to create a slight curve, which we call tip-back curve. Lo que vamos a hacer es crear una curva ligera que la llamamos tip-back. Okay. So I like to start from tooth number 7 forward, but it's the same if you start from the back forward or from the front to the back. A él le gusta empezar de atrás hacia adelante, del 7 hacia adelante, pero da lo mismo hacerlo de atrás hacia adelante que de adelante hacia atrás. The only teeth that have tip-back are premolars and molars. The canine does not have tip-back. Es importante saber que el tip-back solamente se activa en premolares y molares. El canino no lleva activación de tip-back. So we do it around 5 degrees of activation, 5 to 7 degrees of activation each segment, which means an overall tip-back of around 20 to 30 degrees. Normalmente se hace una activación en cada uno de 5 a 7 grados y al final, en los 4 sitios que se activan, 2 premolares y 2 molares, vamos a tener un tip-back total de unos 20 a 30 grados máximo. It is very important that the curve is smooth, that you do not have 5 degrees on one and then 10 or 15 on the other, and that you have some kind of unequal curve. It should be smooth. Es muy importante no hacer activaciones mayores en unos dientes que en otros, como dejar 5 grados en un premolar y luego al molar ponerle 10 grados. Debe ser una curva constante, igual para todos los dientes, que no tenga escalones, además que se vea la zona que va a ir entre los brackets completamente recta una hacia la otra sin escalones. And there is a little trick to do here, is that when we are making a tip-back activation, and we do it like this, we put the round part of the plier up and the square part facing down, like this. Nosotros vamos a poner la parte redonda de la pinza hacia arriba, hacia lanza, lo que iría como hacia gingival, y la parte cuadrada hacia abajo, que sería yendo hacia oclusal. And if we are now just bending this backward, the vertical parts of the loop will open. Si nosotros solamente doblamos, pues vamos a abrir la parte vertical de lanza. And we don't want this to happen. No queremos que eso pase, no queremos que se abran las lanzas. So we should use our 2 fingers on the other hand to hold the loop. Entonces sostenemos el loop anterior con 2 dedos. And with the plier, while twisting, we are pushing forward. Y mientras vamos doblando atrás, con la pinza vamos de una vez empujando hacia adelante. Entonces con los dedos hacia atrás, con la pinza hacia adelante, para que no se abra la pata de lanza. Okay, so we do it a little bit like this. Then we change for the next one. Ahora se hizo en 7, ahora se hace en el 6. Un poquito. And tooth number 4. Segundo premolar y ahora primer premolar. And if you look now, si ven ahora, you have a tip-back curve. Se tiene una curva, un tip-back, pero también si lo miran solito, a ver cómo hacemos, así, se va a ver que la curva es una curva constante, suave, que no hay escalones. Okay, this is a smooth curve. Esa es una curva suave, progresiva. And we do the same on the other side. Y se hace exactamente lo mismo en el otro lado. And it is very important, unless it's an asymmetric case, that both sides are coinciding. Es muy importante que ambos lados coincidan, excepto si es un caso simétrico. And if you see here, tooth number 6 on this side and tooth number 7 are not coinciding. Si vemos aquí los segmentos de los primeros y segundos molares no coinciden. Which means we need to correct a little bit and increase
tip back on tooth number 6 first, because this will also bring number 7 up. Entonces vamos a corregir primero el número 6, el No. primer molar, porque ese también nos va a subir un poquito el 7. Now 6 is fine, and we need 7 a little bit more. Ahora vemos que el 6 está bien, solo que necesitamos incrementar un poquito más el 7. And if you look now, still not quite. Yeah, now it is. Okay? Ahorita se ven que ambos lados están coincidentes. And that's it. This is your tip-back activation. Esa es la activación de tip-back y es muy importante que quede bilateralmente igual. And it doesn't matter if it's an upper wire or a lower wire, you do it in the same way. Es exactamente igual como se hace, no importa si el alambre es superior o inferior, la forma de hacerlo es exactamente de la misma manera. Es importante, siempre trabajamos con las anzas hacia arriba por facilidad, entonces no importa si el alambre es superior o inferior, la activación va a ser igual. This is upper, but if it would be lower, it would look like this. Exacto, así sería inferior, donde llegara a ser inferior. Okay, it's the same activation in the same way. Exactamente la misma activación en la misma manera. Yo quiero que muestres, ponlo ahí, que las anzas se van un poquito hacia el lingual, a veces. Yeah, sometimes the loops go a little bit lingual. Y queremos enseñarles cómo se puede corregir. And to correct it, if you check now, your plier is with too much positive torque. Ahora se ve como que hay mucho torque positivo. And you have to check segment by segment. This has a little bit less. This has a little bit less. Hay que chequearlo segmento por segmento a ver dónde fue que se imprimió ese torque. When you activate you undo the torque, you always go from front to back. Here you must do that. Aquí para desactivar ese torque hay que ir, es muy importante ir de adelante hacia atrás, porque lo que hagamos en el segmento anterior del arco va a repercutir en la parte posterior. So if you do it like this, and if you push this loop out, then from here back things will start to get better and better and improve the teeth in the more posterior part. Entonces lo que está haciendo es sostener el área bracket del segmento que van los brackets con la pinza y levantando el anza para que ahí hacia atrás, ahí ya lo pueden ver, las anzas vuelvan a estar coincidentes con el arco. These ones are fine, these ones are still a little bit too in. Estas todavía están un poquito adentro, sobre todo la del 7. So you can do the same. Hold and twist. Yep, you hold it and you push, you hold the segment where the bracket would go and you push the loop out. Vamos a sostener el segmento y empujamos el loop hacia afuera para que se vuelvan a levantar. A veces pasa que están todas igualmente adentro, entonces se endereza la primera anza y al enderezar la primera anza de ahí para atrás todo queda ya derecho. If they are all in the same amount, when you straighten the first loop, all the other loops will go straight automatically. This is why you should start from the front to back. Entonces por eso es que es importante empezar de adelante hacia atrás, porque lo que hagamos en el anza más anterior va a repercutir de ahí hacia atrás.